entre las relaciones que existen entre el Ejecutivo y el Legislativo, existen instituciones precisamente que las configuran, ¿no? Entre ellas están las instituciones de exigencia de responsabilidad política y la distribución parlamentaria, ¿no? Entre las primeras está la moción de censura, la cuestión de confianza, y en las segundas está la distribución parlamentaria propiamente dicha, que es invocada por el presidente de la República. Entonces, la cuestión de confianza, a diferencia de la moción de censura, es de iniciativa ministerial. No es propuesta por el Congreso, sino viene del Ejecutivo, concretamente, o del primer ministro o uno de sus ministros, en coordinación con el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y lo que se busca es buscar renovar la confianza. El gabinete ya está investido, el gabinete por el Parlamento, el gabinete ejerce sus funciones, pero ahí puede ocurrir un determinado episodio en la política, en el ejercicio de la política nacional, en que el Ejecutivo considera que el Parlamento necesita renovarle la confianza, ¿no? Renovarle la confianza, como una especie, como un refuerzo, ¿no? Para poder continuar, ¿no? Y la mejor manera de hacerlo es poniendo en cuestión del Parlamento, ya sea una política de Estado, ¿no? O un determinado proyecto de ley que desea impulsar, ¿no? Y en esto puedo quizá discrepar con algunos colegas, pedir simplemente la renovación en sí misma, ¿no? De que si quizá no pueda, ante las críticas que puede recibir el Parlamento, o no tener la mayoría que él quería tener pese a estar investido, somete una cuestión de confianza, ¿no? Para determinar si va a continuar o no en el gobierno, ¿no? Lo que pasa con esta institución es que ha caído en desuso en la práctica, ha caído en desuso en el derecho comparado, porque en la realidad se presentan para ganarla, si no, no se presentan. En el caso del Perú tenemos dos tipos, ¿no? La que es la cuestión de confianza, digamos, obligatoria, que está señalado en la Constitución, que es para lograr la investidura, como dice el reglamento del Congreso, ¿no? Que sí o sí tiene que presentarla una vez que presenta su plan de gobierno dentro de los 30 días de ser nombrado primer ministro. Y luego la cuestión de confianza propiamente dicha, ¿no? Que se utiliza cuando prudentemente un ministro, un presidente del Consejo de Ministros, considera que es necesario hacerlo, lo cual no podría continuar con el ejercicio de su función. Esta es un poco la diferencia que existe en la cuestión de confianza con relación a la moción de censura, por ejemplo, que es de iniciativa netamente legislativa, ¿no? En primer lugar, como es de iniciativa ministerial, el Ejecutivo, ¿no? Digamos, desde el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Solicita al Parlamento, ¿no? Poder realizar, ¿no? Una cuestión de confianza, ¿no? Y señalando el día y hora en que pueden recibirlo, ¿no? en el Pleno, para hacer su exposición, ¿no? Y al final hacer una cuestión de confianza de ella, ¿no? El Parlamento le señala día y hora, ¿no? También por escrito, y el primer ministro acude, ¿no? Es el día y hora indicado para realizar su exposición, y al final someter una cuestión de confianza, ¿no? Ante el Pleno, ¿no? La cuestión de confianza puede ser debatida y votada en la misma sesión, ¿no? Luego de un debate, cuando termine el primer ministro de exponer, ¿no? Esperemos, ¿no? Que bueno, esto dará lugar, ¿no? A que quizá el debate se extienda durante el día, ¿no? Y hacia el final venga un receso, luego venga la votación, ¿no? Y culmine el procedimiento, ¿no? Que da lugar a esta institución.
Bueno, si otorga la confianza, pues bueno, sin más, ¿no? El presidente, el ejecutivo, ¿no? El primer ministro, pues sin más, la vida continúa, ¿no? No pasa, no hay ningún tipo de renuncia ni nada, ¿no? Pero si la rechaza, pues el primer ministro tendría que presentar su carta de renuncia al presidente de la República y este tendría 48 horas, como 72 horas, ¿no? Para poder eh, proponer un nuevo primer ministro, ¿no? Y un nuevo gabinete, ¿no? El problema está en interpretación, ¿no? Porque el rechazar la cuestión de confianza o haberse aprobado una censura al primer ministro produce lo que la Constitución denomina como crisis total del gabinete. Y claro, y hay que tener en cuenta que aquí hay dos efectos, tanto para la cuestión de confianza, para el rechazo de confianza, como para la aprobación de una moción de censura. Y es que en ambos casos estamos hablando de una cuestión en ambos casos cuando se dirige al primer ministro, se produce un efecto solidario, a diferencia que cuando se censura o se rechaza la cuestión de confianza a un ministro individual que no sea el primer ministro. En el segundo caso, si se rechaza la confianza o se censura a un ministro en particular, que no sea el primer ministro, solo hay necesidad de que renuncie él y luego nombrar a su sucesor, ¿no? Pero cuando se censura o niega confianza al presidente del Consejo de Ministros, se produce un efecto solidario, ¿no? Porque todo el gabinete, ¿no? Se ha conformado a partir del nombramiento que el presidente de la República hace al primer ministro. Entonces, todo, es decir, y cuando se habla precisamente de crisis total del gabinete, es que todo el gabinete tiene que renunciar. Hay un efecto solidario. Y tiene que nombrarse a otro gabinete nuevo, sin que ninguno pueda quedar renovado en el cargo. Y esto es lo que no se ha comprendido, ¿no? Desde el gabinete de Ana Jara, del gobierno anterior, pues hacia el final del gobierno de Ollantumala, se interpretó mal este artículo y se censuró al gabinete, pero hubo un cambio de primer ministro y luego asumió Pedro Cateriano el primerato, pero se mantuvo con el gabinete anterior. Y esto ha vuelto a ocurrir con el gabinete de Zavala, que se hicieron algunos cambios cosméticos de uno o dos ministros y se mantuvo. Entonces yo, en mi opinión, considero que no computa, ¿no? Porque se le da un efecto individual a una institución que presentada contra el primer ministro solo produce un efecto solidario en todos los demás. Entonces la llamada resolución legislativa del congresista Mulder lo vino a aclarar, ¿no? Aquí la oposición considera que, o el gobierno considera que se ha producido, hay un tema de jerarquía de normas, que una resolución legislativa no puede realizar no es el medio para ese cambio, pues en el fondo es un tema de interpretación, basta leer la Constitución e interpretarla de acuerdo a la finalidad de la institución y a quién va dirigida para saber cuáles son sus efectos, ¿no? Y bueno, entonces ha creado un mal precedente. El problema está en que si no procede la moción, si se rechaza la cuestión de confianza, va a suscitarse un problema, que la oposición del Parlamento va a decir que no computa para una disolución del Parlamento, y el gobierno va a decir que sí, que es similar a la del primer ministro Zavala, y que son dos, y por tanto, de acuerdo al artículo 134, puede disolver el Parlamento si quisiera el presidente, ¿no? Ojo que el presidente tendría la competencia para disolver y puede que no lo haga. Guarda esa carta hasta antes del último año de gobierno, ¿no? En que ya no puede disolver. Pero bueno, es un tema ya de cálculo político, ¿no? Pero ¿quién va a dirimir esta situación, ¿no? de si se va disuelve el Congreso o no se disuelve? Es un tema que está por definir. El Tribunal Constitucional no está... no tiene la competencia de dirimir en estos casos, ¿no? Entonces solo responde a través de es una instancia arrogada, es decir, uno llega a él con un amparo, un habeas corpus, una acción de cumplimiento, una habeas data, una acción de inconstitucionalidad. No hay un conflicto de competencia, ¿no? Pues no hay otra manera de llegar, ¿no? Es lo que entiendo, ¿no?
Es una medida temeraria porque estamos hablando de un ejecutivo que no tiene mayoría en el Parlamento, por lo que la moción de censura, la moción de confianza se ha convertido en la práctica en derecho comparado como una institución que solo se presenta para ganar, ¿no? En el caso del Perú tiene una connotación especial porque es obligatoria cuando se nombra un primer ministro, ¿no? Que dentro de los 30 primeros días tiene que ir al Parlamento a solicitarla, es como un deber. Pero el resto es potestativo del presidente, ¿no? O de su gobierno, ¿no? Entonces yo creo que puede convertirse en una medida suicida, ¿no? Si es que el presidente, sin tener mayoría y sabiendo que puede perder, ¿no? La solicita, ¿no? Entonces, no lo veo tanto como una medida populista, sino que el presidente tiene que estar muy bien asesorado en haber tomado esta decisión. El primer efecto que se está apreciando es que el Parlamento inmediatamente continuó con sus labores, ¿no? Hubo incluso un despliegue mediático de poder ver cómo trabajaban los parlamentarios. Pero lo cierto es que el Parlamento es autónomo, ¿no? Entonces, si ha ocurrido un efecto que quería el presidente, ¿no? Ese efecto todavía no ha concluido hasta no saber lo que pase el día de mañana, ¿no?